Señor nos enseñó a nosotros que debemos restaurar a nuestros hermanos. Debemos hacerlo. Y a veces nos cuesta mucho eso. A veces nos cuesta. Y más, a veces nos cuesta porque miramos varias cosas. Una, si la persona nos cae bien o nos cae mal. Entonces, si el hermano nos cae bien, damos gloria a Dios, ¿cierto? Y estamos dispuestos a extender la mano y ayudarlo. Pero cuando nos cae mal, o como dicen por ahí, no nos pasa, entonces como que en lo más interior de nuestro corazoncito, como más bien como que nos alegramos y no queremos que la persona se restaure. Y yo pienso, hermanos, que no debe ser así. No nos ha restaurado. Porque el pecado es lo siguiente. El apóstol Pablo decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es una realidad. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? A veces nosotros no entendemos o no captamos o no sabemos qué es lo bueno. Y resulta, hermanos, discernir realmente lo que es bueno, resulta que podemos estar realizando o ejecutando cosas malas. El impío se llena tanto de, digámoslo así, se enceguece tanto en su ego que él no llega a discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso la Biblia dice que hay algunos que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es así que el que piensa así es porque es un impío. O sea, no ha logrado realmente dejar que el Espíritu Santo more en su corazón para que el Espíritu Santo sea el que le ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Porque es el Espíritu Santo el que nos conduce por el bien. Pero cuando estamos conducidos por el bien, habrán arandelas que quieren detener el bien que estamos haciendo. Y esas arandelas tratan de obstaculizar nuestro avance espiritual. Y a veces creemos, o más bien permitimos por falta de conocimiento, de que esas arandelas nos favorecen y resultamos tropezando en ellas. Y al detenernos, hermanos, hacemos un retroceso espiritual, aunque llevemos muchos años de bautizados. Los años no podemos compararlos con lo espiritual. Recuerda que el crecimiento espiritual se logra a través de la palabra de Dios, cuando la obedecemos y tenemos a Dios en nuestro corazón. Nuestra alma constantemente se estará alimentando a través de la palabra y nuestra alma será bien nutrida, tendrá buena alimento y por lo tanto estará bien nutrida y crecerá constantemente y nunca se va a envejecer. Por algo el apóstol Pablo decía en Corintios que aunque el hombre exterior se refiere a la carne, al cuerpo, se va de constante, el hombre interior se renueva de día en noche. O sea, en otras palabras, en el sentido espiritual nunca nos vamos a envejecer. Es como una locura, ¿no? ¿Cómo así que nunca se van a envejecer? O sea, cada día nos vamos a rejuvenecer.
vamos a estar jóvenes cada día en la presencia del Señor. Aunque este cuerpo se va desgastando y llegamos a una edad que ya estaremos limitados por los años o por la vejez. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a decir que lo que Dios quiere es que nadie se condene. Nadie. Dios no quiere que nadie, o sea, puede ser que sea el pecador más pecador, pero Dios quiere salvación para él. El único pecado que Jesús decía, y ese pecado, los únicos que los podemos cometer somos nosotros que tenemos conocimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién lo puede cometer? Nosotros que tenemos conocimiento, el que tenemos la verdad. El que cree en otra dominación, el que practica otra religión o otro evangelio, digámoslo así, porque han sido engañados por esos falsos maestros, o aquel que es mundano totalmente, ellos no pueden blasfemar, porque no conocen la verdad. Entonces los que podemos blasfemar contra el que hace la obra en el corazón del hombre, que rehuye el pecado, somos los que tenemos la verdad. Ese es el único pecado que Dios no perdona. Entonces, el resto, todos los pecados, Dios perdona. Cuando el hombre de verdad lo reconoce, se arrepiente y se convierte. Hermanos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Hay que dejar la crítica, hay que dejar la murmuración, hay que dejar el señalamiento, hay que dejar el juicio. Mire, el apóstol Pablo se cuidaba tanto en eso. Él mismo decía, ¿no? Que el que sabe hacer lo bueno, decía que no vaya a ser que él siendo heraldo para muchos, pase destruido. En otras palabras, Pablo, a pesar de que era un ejemplo para sus condiscípulos, para con sus discípulos y ante el entorno donde él estaba, era una admiración. Pablo era una admiración. Pero sin embargo, eso, a él no se aferraba en eso. Porque si él se llegara a descuidar y se descuidara y empezara a criticar, a señalar, a juzgar, a condenar, pues iba a llegarle una tentación y no podía resistir esa tentación y lo iba a autoeliminar. Demos gloria al Señor. Entonces, si el apóstol Pablo nos lo enseñaba, nosotros debemos aprender de él. Mire, el apóstol hablaba también en 1 Corintios capítulo y hace una narración de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Es un resumen muy corto, pero bien concreto y bien explicado. Y por eso él comienza en el capítulo 10 diciendo de 1 Corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. En otras palabras, todos fueron responsables de los milagros que el Señor hizo cuando ellos salieron de Egipto y cuando estaban en el desierto. Cuando dice que estaban todos bajo la nube, quiere decir que el Señor en una nube los cubría, los protegía. O sea, Él era la sombra de ellos para que el sol no los fatigara. Y al mismo tiempo era el guía, o sea, esa nube los guiaba por donde tenían que transitar en el desierto. ¿Sí? Dice la Biblia que era una columna de ¿qué? De fuego. Cierto, en el día es bastante calor, pero en la noche es bastante frío.
Entonces, esa columna de fuego presenta a Dios que al mismo tiempo los calentaba, no permitía que se enfriaran, helaran, y al mismo tiempo los guiaba. En otras palabras, no podían detenerse. Habían salido de Egipto y el faraón iba a cambiar de concepto, iba a cambiar de opinión y los iba a perseguir. Entonces no podían detenerse. En la noche a veces obstaculizan el avance, porque uno al quedar en medio de la oscuridad no puede andar. Entonces el Señor en el día, solo no los van a fatigar a ustedes, porque yo los voy a cubrir en una nube y al mismo tiempo los voy a guiar. Y en la noche no les va a impedir avanzar ni el frío, porque les voy a iluminar el camino, al mismo tiempo los voy a calentar, pero también los voy a guiar. O sea, en otras palabras, deben marchar de día y de noche. El cristiano no se puede detener en el sentido espiritual. Gloria al Señor. El cristiano constantemente va marchando, va caminando. ¿Sí me hago entender? Por eso es que Pablo decía, corro con paciencia la carrera que me queda por delante. O sea, en otras palabras, está diciendo en el sentido que el cristiano debe correr, debe caminar, pero no detenerse. Ni en medio de las circunstancias, porque la noche, las tinieblas simbolizan problemas, dificultades, acechanzas del enemigo, pero Dios está ahí iluminándonos y fortaleciéndonos para que sigamos adelante y nada nos detenga el caminar. Lo mismo en el día. Y termina diciendo, mire hermanos, en el versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. Todos los que salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, en otras palabras, Dios no permitió que ninguno se perdiera. No permitió que ninguno quedara postrado en el desierto. Todos estuvieron bajo la nube, o sea, bajo la protección de Dios, y todos cruzaron el mar cuando Cristo lo abrió. Pero dice en el versículo 2 que ellos fueron bautizados. Démosle gloria al Señor. Sí sabían, hermanos, que el pueblo hebreo, en ese momento no se llamaba Israel, el pueblo hebreo, cuando salieron de Egipto y al cruzar el mar, fueron bautizados ahí. Ellos fueron bautizados, porque eso lo está diciendo, y todos en Moisés fueron que bautizados en la nube y en el mar. En otras palabras, obedecieron a la voz de Moisés, que era el que Dios puso para liberarlos. Dios bajo la nube los protegía. En la nube es agua. ¿Agua en qué? ¿En qué estado? ¿Cómo? Gaseoso. Pero es agua. Usted cruza una nube y sale empapado. ¿Cierto? Y de allá se desprende la lluvia. Se cargan tanto que se pone negra porque están cargadas de tanta agua y llega el momento en que ¡pum! Se desprende y cae agua. ¿De dónde cae? Pues de las nubes. Y dice que cruzaron por el mar. ¿El mar qué tiene? ¿Qué se conforma? Pues agua. Entonces está hablando que ellos de una u otra manera siempre estuvieron protegidos por Dios y cumplieron lo que fue el plan de salvación. Y que todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿cierto? Nosotros, ¿cuál es el alimento nuestro? A ver, hermanos, la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es el alimento espiritual. ¿Y por qué habla del espiritual? Porque es la única que alimenta nuestra alma, que también es espiritual. Y dice también, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. ¿Y quién era la roca espiritual que los seguía? Y la roca que era Cristo. O sea, en otras palabras, continuamente donde el pueblo iba, ¿quién lo seguía? Una roca. Oiga, una roca.
Pero ¿quién era esa roca? Cristo. O sea, si en el desierto no hay ríos, no hay agua, entonces, ¿cómo ellos pudieron subsistir y no murieron de sed? A ver, porque en esa roca que los seguía, de ahí era donde brotaba el agua. Y la Biblia dice que esa roca era ¿quién? Cristo. Denle un aplauso al Señor. El Señor que le dijo a sus discípulos y a los judíos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ¿qué? ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿quién los acompañó siempre? Cristo en roca. Y de esa roca brotaba agua para que el pueblo la tomara y no se murieran. En otras palabras, el Señor siempre los acompañó y nunca los desamparó. Pero después habla que hubo problemas, se descarriaron muchos. Dice aquí la Biblia en el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y dice, mas estas cosas sucedieron. Hermanos, aquí está, o sea, lo que ocurrió allá en el desierto es para ejemplo de nosotros para no cometer los mismos errores que ellos cometieron. En otras palabras, si cometemos errores porque queremos, no es porque el Señor nos esté diciendo, mire lo que ocurrió hace mucho tiempo atrás allá en el desierto. ¿Y cómo terminaron? Porque más adelante dice aquí que el pueblo se sentó a jugar, codiciaron cosas malas, entraron en la idolatría, pero dice lo que a mí me llama la atención es que en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Para la iglesia, o sea, para nosotros. Para ejemplo, para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Demos gloria al Señor. Pero, ¿tuvieron la oportunidad de ser restaurados? Sí. Tuvieron mucha oportunidad, hermano. Una vez se pregunta, donde el Señor los iba a conducir, donde el Señor los iba a conducir, aquí está Egipto, aquí está el mar Mediterráneo. Hablemos, la tierra prometida estaba acá, mire. Esa era la tierra prometida. Lo que hoy en día es Israel, aunque todavía la profecía dice que ellos se tienen que extender mucho más. O sea, ellos tienen que lograr lo que dice, le prometió el Señor a Abraham, ¿no? Que su tierra iba a ser del río Éufrates, Tigris. O sea, tienen que acercarse, tienen que tomar más tierra. Y ellos salen de aquí, cruzan el mar y se creen que de aquí a la tierra prometida, ellos iban a durar por ahí 40 días. No iban a durar mucho tiempo. Güey. O sea, el lugar de donde salen de Egipto, cruzan el mar a donde Dios los iba a llevar, relativamente era ¿qué? Cerca. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? ¿Cuántos años duraron ahí dando vueltas? 40 años. Por dos razones. Una, ellos salen, pero salieron muchos, eso es lo que está hablando ahí también Pablo, forzados. Desalentaban a los otros. Desanimaban a los otros. Entonces, por esa incredulidad, Dios los puso a dar vueltas en el desierto. Hasta cuando se muriera, todos esos adultos que habían salido de ¿dónde?
Egipto. O sea, en otras palabras, ¿cuántos años es una generación? 40. Entonces el Señor dice, bueno, ustedes por incredulidad no los voy a entrar a la tierra prometida. Los separaba el río Jordán. Acuérdense que lo que prepara el río Jordán. Y los puso hasta cuando se muriera el último de esa gente. Y levantó durante esos 40 años, ¿qué levantó? Una nueva generación. Los únicos que lograron entrar a la tierra prometida, de esos que salieron, fueron dos. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Ni siquiera Aarón entró a la tierra prometida. Y ni siquiera Moisés. Dios le dijo, te vas a morir, Moisés, y el que te va a reemplazar va a ser su condiscípulo que se llama Josué. El resto, hermano, todos quedaron postrados en el desierto. 40 años. Dios levantando una nueva ¿qué? Generación. Y el otro motivo, ¿sabe cuál fue, hermana Sofía? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Por eso, hermano, aprovechemos las oportunidades. Usted dirá, no, pero yo peco y esto, y no me pasa nada. Puede ser por dos razones. Una, que no eres hijo de Dios, y Dios a los hijos que no son de Él no los disciplina. Aunque eres bautizado, porque hay gente bautizada que no son hijos de Dios. Y Dios no se mete con hijos ajenos. Él disciplina son a sus hijos. O lo otro es porque Dios le está dando la oportunidad de que te arrepientas. ¿Sí me hago entender? Dios da la oportunidad. Yo peco hoy, no me pasó nada mañana. Volví a pecar, no me pasó durante esa semana. Pero tarde o temprano siento el azote de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Durante ese tiempo utilizó su misericordia para querer restaurar al creyente. Entonces fue lo que pasó con esa gente. Los puso a dar durante 40 años ahí en el desierto, levantando una nueva generación, pero al mismo tiempo dando la oportunidad que esa gente que se arrepintiera. Y lamentablemente no lo hicieron. Solamente dos de esa generación que salieron entraron a la tierra prometida. Estoy hablando de los viejos, ¿no? Solamente dos. Entonces, dos cosas. Una, porque Dios estaba levantando una nueva generación, o sea, un nuevo pueblo. Y dos, porque Dios quería que la gente se arrepintiera. Le estaba dando ¿qué? Oportunidad. ¿Cierto que sí? Lo peor que le puede pasar a un cristiano, ¿qué es, hermana Sofía? Hermana Virginia Vallejo. ¿Qué es lo peor? Una persona ¿qué es? Bueno, uno es morirse, ¿no? Y estando en pecado, porque ya se acabó la oportunidad. Pero ¿sabe qué es lo peor que le puede pasar fuera de morirse? Que se aparte del Señor. Que se aparte. Hermano, es cosa tremenda. Cuando alguien que tiene conocimiento y más ha disfrutado del Espíritu Santo y ha visto cosas maravillosas y ha sido partícipe de bendiciones y Dios lo ha usado y vuelve atrás, hermano, tiene que llegar a los pies del Señor bien arrepentido. Porque es difícil. Lo que yo he escuchado, porque gracias al Señor Dios me ha mantenido firme por su misericordia hasta hoy. Pero la experiencia que yo he visto en creyentes que se han apartado, les es difícil mantenerse delante de Dios. Es difícil. Tienen que hacer un doble esfuerzo. Porque siempre el pecado está queriendo otra vez.
Pero lo que estoy diciendo es verdad o no. Es que, vuelvo y repito, por eso, hermanos, valoricemos lo que el Señor nos ha dado. Claro, porque el diablo reclama. Entonces, es difícil, según, y acaba de decirlo el hermano ahí. Por eso, los que están recién bautizados, cuiden lo que Dios hizo en la cruz del Calvario en su manifestación humana. Murió para darles a ustedes salvación, como a mí también. Ese pueblo tuvo oportunidad, esa generación la tuvo. La tuvo, pero no. Nosotros, hermanos, usted no le ha pasado, no sé si a usted alguno le ha pasado. Hay hermanos que se van de una congregación, se trasladan para otro lado. Siguen en la IPU, pero se van para otro lado. Duran 3, 4 años y cuando regresan a la congregación donde nacieron espiritualmente y todo, dicen, uy, pero la mayoría son nuevos. Uy, pero es que los que cuando yo me fui, prácticamente ya no están. Por ahí unos cuantos. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros nos descuidamos y nosotros no somos, ¿cómo se dice? Nos creemos que somos intocables, irreemplazables, pero no, hermano. A un pastor lo destituyen y ya le tienen reemplazo. Ya Dios le tiene reemplazo. Un hermano cae y Dios ya le tiene el reemplazo. Porque la obra del Señor no se detiene nunca. La iglesia lo único que se detiene es ¿para qué? Predicar. El resto, constantemente en el sentido espiritual avanzamos. De día y de noche. De noche se está refiriendo a las pruebas, dificultades, angustia, de enfermedades. En el día se refiere a los tiempos de alegría, de felicidad. Entonces, hermanos, nosotros no podemos descuidar. Y el apóstol Pablo dice, mire lo que dice, termina prácticamente diciendo lo siguiente, en el versículo 12 del mismo capítulo 10. Así que, mire, así que, ¿qué? Versículo 12. Así que el que piensa, a ver, todos repitamos esa. Así que el que piensa estar firme, cuando dice el que piensa, es que a veces nosotros nos confiamos tanto que nunca pensamos caer. Por eso dice el que piensa. ¿Qué cristiano? La mayoría de los que han caído, usted les pregunta, ¿usted pensó en pecar? No, hermano. Pero pequé. El peor error es cuando nosotros creemos que somos invulnerables. Somos vulnerables. Y somos muy frágiles en el sentido humano. Pero ¿sabe por qué somos fuertes? Y logramos vencer al diablo, al mundo y al ego. Porque tenemos el Espíritu Santo. El día que usted habló en lengua y fue lleno del Espíritu Santo y usted ya ni habla en lengua ni siente el gozo de la salvación, quiere decir que el Espíritu Santo usted lo sacó. Y al sacarlo usted está, mejor dicho, vulnerable a todo ataque. Y el peor ataque es uno mismo. Entonces, por eso es que Pablo dice, el que piensa, bueno, aquí dice la otra versión, por eso que nadie se sienta seguro de que va a pecar. Esta también el lenguaje actual. Es lo mismo que dice la Reina Valera. Entonces, el problema es que nosotros nos confiamos. Por eso, hermano, este pequeño miembro que mide ¿cuántos centímetros?
como 10 centímetros, que Santiago dice que es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero causa incendios grandes. A este pequeño miembro hay que a veces orar por él. Así como cuando usted está enfermo de un dedito, usted hace una oración, Señor, quítame el dolor del dedo. A veces hay que coger la lengüita y decir, Señor, este es un miembro y está causando daño. Señor, en el nombre de Jesucristo reprendo eso. Uno no cree, pero a veces, así como oramos por la cabeza cuando nos duele la cabeza, una oreja cuando nos está doliendo la oreja, o un ojo, la nariz, a veces hay que orar por ese miembro. ¿Usted lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Posiblemente no. Pero es un miembro, como la mano, como el brazo. Entonces, aquí dice por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Pues puede ser el primero en qué? En hacerlo. O sea, el confiarse en sí mismo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, hermano, cuando un hermano cae, cuando un hermano fracasa, lo que tenemos que hacer es orar por él y extenderle la mano. Y si él permite, restaurarlo. ¿Sí sabía que usted puede restaurar un hermano? Una persona que ha cometido pecados, sus errores, y llega a la congregación y todo el mundo le empieza a hacer el chai, a mirarlo de reojo y a murmurar ahí, secretearse. ¿Qué hace la persona? Se va. Uno a veces hay creyentes que se sienten felices cuando alguien se va. Uy, por fin se fue el que me hablaba mal de mí. Por fin se fue el que me criticaba, el que me hacía la guerra. No piense así, hermano. No se alegre por eso. Eso es una derrota. Pero hay creyentes que se alegran. Uy, se fue la que estorbaba, la que hablaba, la que criticaba, la que hacía. Descansó la iglesia. Dios quiere salvar al pecador. ¿Y usted sabe la iglesia qué es tipo? Es de clínica o hospital. En la iglesia es donde se sana, se restaura, se vendan las heridas. Es en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos restaurar un hermano? Mire, hermano. Mire lo que dice, vamos a mirar, hermano querido. Estamos aprendiendo algo, hermano. Démosle gloria al Señor. El apóstol decía, mire lo que decía. En el capítulo 5 de Santiago, en el versículo 19. Hermanos, mire lo que dice. Póngalo primero en la Reina Valera y después en el lenguaje actual, por favor. Mire lo que dice, porque estamos manejando la Reina Valera, después colocamos el lenguaje actual. Mire lo que dice. Hermanos, ¿a quién está hablando? Para nosotros. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿qué hay que hacer? Y alguno le hace volver. O sea, ¿sí podemos restaurar? Sí, señor. O sea, en otras palabras, el objetivo es que la persona vuelva, mas no sacarlo. Mire, hermano, que está allá atrás. El objetivo es que la persona vuelva. No nos vaya a pasar lo del hijo, el hijo pródigo que derrochó todo, pero el hermano mayor se alegró. Y cuando volvió a la casa, se enojó. Le pregunto, ¿qué hizo el hermano mayor? Nada. ¿Salió a buscarlo? No. Pero cuando llegó el hijo echó nada acabado y porque el padre lo restaura,
aún los siervos se alegraron. El que no se alegró y se enojó feísimo, pues su propio hermano mayor, no fue el menor, porque el que llegó fue el menor. Y se enojó, ¿cierto? Y no quería entrar, ni siquiera lo quería ver. Para él era algo, mejor dicho, injusto lo que estaba haciendo el padre. Matar el becerro más gordo, haberle cambiado las vestiduras, haberle puesto un anillo, haberle cambiado el calzado, haberlo restaurado como hijo. Para él era algo injusto. Padre, ¿usted por qué hace eso? El hombre gastó todos sus bienes. ¿Sí está diciendo la verdad, hermano? ¿No? Porque en esa época un hijo podía reclamar su parte a los padres en vida. Por eso él dijo, Padre, dame los bienes que me corresponde. Él reclamó lo que era de él. Pero el otro va y dice, es que ese gastó todos sus bienes. Hombre, lo que es de uno, uno hace lo que quiera con lo que de uno, ¿cierto que sí? ¿Sí ven la forma, la actitud de cómo el hombre quiso dañar el corazón del padre? Y a veces nosotros nos convertimos así, hermanos queridos. Hablamos más del creyente, del que cayó, el que no volvió, señalamos. Pasa por ahí, ni lo saludamos. ¿Eso haría que usted volviera a la iglesia? No. No. Sí, lógico, personal, pero sin embargo, somos hermanos. Y la Biblia dice que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo debe dolerse. Y Pablo pone bien el ejemplo. Si esta mano me duele, todo el cuerpo se duele. O sea, ¿qué quiere decir? Nos debemos sentir. Y el problema viene del dedo, que lo machacamos. De aquí está el dolor, produce el dolor acá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sanar el dedo para que quitarnos el dolor. Entonces, cuando alguien cae, cuando alguien comete, restaurémoslo para que la iglesia no se sienta triste. Entonces, aquí Santiago dice, mire hermanos, no le está hablando al vecino, ni al de la Bethesda, ni a la iglesia sálvase que pueda, no. Nos está hablando es a nosotros. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace ¿qué? Volver, ¿qué va a pasar? Siga, mire, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, a ver todo, salvará de muerte un alma. O sea, evitamos que esa alma se pierda. Hermano, ¿cómo Dios se transporta? A través de nosotros, aunque Él está en todas partes. ¿Cómo Dios le habla al inconverso? A través de nosotros. Por eso es que Pablo lo decía en Corintios, como si Dios rogase a través de nosotros, os rogamos reconciliado con Dios. Entonces, cuando usted se acerca a un hermano a eso, le brinda cariño, le respeto a aquello, Dios se está dejando usar por Dios. Y Dios actuará en el corazón de ese hermano. Entonces aquí dice, salvará de muerte un alma. ¿Y qué va a pasar? Y cubrirá multitud de pecados. Ahorita miremos el lenguaje actual. Mire, hermanos. Lenguaje actual. Hermanos en Cristo. A nosotros. ¿Sí ve? Si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido, se refiere a aquel que se aparta, y otro le devuelve la confianza. Oiga, mire, ¿sí cómo estamos? Es lo mismo que dice la Reina Valera, sino aquí ella aclara mejor. Y otro le devuelve la confianza. Siga. Quiero que sepa esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados.
Sí, yo sé que todo es así, pero ¿para qué están los predicadores? Para que prediquemos y a través de la predicación Dios trata con la gente. Cuando nosotros vamos donde el hermano a aconsejarlo, a animarlo, a decirle, hermano, no estás solo, Dios está contigo, cuenta conmigo, le devuelve la confianza. Y Dios se agradará y perdonará al hermano. Pero nosotros hacemos lo contrario. Aquí se sentaba el hermano Pedro. Y todos los domingos nos sentábamos ahí. Pero no volvió. ¿Por qué ese día? Ah, nos da lo mismo. Es que a la larga con Pedrito no, ni nos hablábamos casi. Pero el que es compinche con nosotros, a ese sí lo extrañamos. Dios no le gusta la parcialidad. Ojo con eso. Toda persona o todo ser humano tiene un alma, como la tengo yo. Y Dios quiere salvar tu alma. Y Dios quiere restaurar el alma. Y eso lo logra a través de la iglesia. Demos gloria al Señor. Es otra cosa que la persona persista en pecar. Es otra cosa que la persona de una u otra manera blasfeme. Usted sí sabe que blasfemar es cuando uno tiene en poco las cosas del Señor y las ignora. Eso es blasfemar. Y créalo que hay personas que no ya han blasfemado y por eso no se levantan. Humanamente usted los ve arriba, pero se cansan, ¡pum! Y vuelven y caen. La pregunta es, ¿no sería que blasfemaron? ¿Se puede blasfemar? Entonces, hermanos, restaurémonos, amémonos. Mire, hermanos, el apóstol Juan fue mucho más allá. Y decía en primera de Juan capítulo 4 lo siguiente. Mire lo que decía. Versículo 19. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Mire lo que dice. Dice, nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. ¿Sí me hago entender? Mire, Dios restaura y cuando uno ve que alguien ha caído, ha cometido sus errores y se permite que Dios lo restaure, hermano, alegrémonos cuando los vemos sirviendo otra vez. No se ponga a pensar, a vivir del pasado, lo que se hizo ayer o pasado. No, hermano, mire, yo no he podido entender. Hay denominaciones del nombre, no hablo de la pentecostal, de la organización pentecostal, pero que le exigen al pastor que tiene que doctrinar a una persona 3 meses para bautizarlas. Y esa es la regla, 3 meses. Bueno, uno a veces tiene razón por tantas denominaciones y es bueno aclararles bien. Pero en los tiempos bíblicos, ¿cómo era el bautismo, hermano? ¿Cuánto tiempo preparaban los apóstoles para bautizar a alguien? Mire, tenían tanta confianza en el Espíritu Santo que el toque del Espíritu Santo lograba que la gente se compugiera, fuera reargüido y se arrepienta. Yo personalmente anteriormente duraba 2 meses bautizando, doctrinando gente. Pero con el tiempo me di cuenta que a veces se duraba más tiempo doctrinándolos que lo que permanecían. Porque el Espíritu Santo es el que quebranta, el que reargulle. Y eso fue lo que pasó en el día de Pentecostés. Eso fue lo que pasó en los samaritanos. Eso fue lo que pasó en el soldado. ¿Cómo se llama el soldado romano? Cornelio. Eso fue lo que pasó a los 12 discípulos que habían sido de Juan el Bautista.
¿Por qué? Porque ellos entendían que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y cuando uno predica con la unción del Espíritu Santo y la gente es quebrantada y pasa adelante y dice, uy, hoy yo sentí algo hermoso, hermano, es porque Dios ya está trabajando, comenzó a trabajar en esa persona. A veces nos pasa a nosotros también. Hermano, clasificamos los pecados. Si es mentiroso, mire, ¿cuántos creyentes no son mentirosos? Y usted sabe que son mentirosos y están en directiva y están predicando. Oiga, como que la mentira no la condenamos. Hermano, yo le prometo que voy y no fuiste. ¿Qué pasó que no fue? Pero sabe que fue que no quiso ir, pero echa la mentira por delante mucho más. Eso es mentira. Hermano, es que aquello y prometen, eso es mentira. Pero a esas personas nunca las sancionamos. Pero al que comete adulterio, miramos la regla. Este es uno de los pecados más grandes. Mínimo 1 año de suspensión. ¿No se acuerdan los antiguos? Eran tiempos. Pero nos olvidamos que cuando uno se arrepiente y se convierte de corazón, Dios inmediatamente perdona, hermano. Porque Dios sí conoce el corazón que se contrito y humillado, o sea, el corazón arrepentido. Eso es una realidad, pero nosotros somos los que miramos eso. ¿Ah? ¿No? Si yo estoy en pecado y en este momento Dios me habló a mi corazón y me compugió, yo simplemente no tengo que pararme a decir, hermano, pastor, es que yo cometí pecado, que perdón. ¿Qué hago? Me arrodillo y hablo con el que perdona pecados. Y le digo, Señor, perdóname. Siento que hice mal. Me siento incómodo. Perdóname, Señor. Y le pido perdón de corazón. Inmediatamente Dios, ¿qué hace, hermana? Perdona. Lo dice la Biblia así. El que encubre sus pecados, no prospera. Más el que los confiesa se refiere a Dios. Y se aparta, ¿qué ocurre? Alcanza misericordia. Demos gloria al Señor. Entonces, Juan va un poco más allá y utiliza, para yo poder restaurar a alguien, tengo que tener un atributo de parte de Dios y una virtud del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Oiga, el amor. Cuando uno no restaura, cuando uno se alegra, cuando uno señala, y más bien se pone uno hasta bravo con el pastor porque, uy, ya está usando gente que no sé qué. Hermano, un soldado a veces es herido. Pero ¿saben qué hacen, compañeros? Se van, arriesgan su vida. Y se van arriesgando su vida, balas por acá y cogen al soldado herido, no los han botado. Se los llevan y los llevan a la enfermería, queda hospitalizado y es curado. Y vemos otra vez al soldado allá combatiendo. Pero ¿qué tal que lo dejaran allá botado? ¿Qué va a pasar? ¿Se muere desangrado o viene el enemigo y lo remata? Nosotros somos tipo de soldados. Y como soldados tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y hay soldados que son heridos. Pero ahí estamos nosotros para vendar sus heridas y restaurarlos. Por eso es que Juan fue un poco más allá. Y dice, nosotros le amamos. ¿A quién se refiere? A él. Porque él nos amó primero. Y sigue diciendo, mire. Siga, por favor. Sigue diciendo en el otro verso, hermanos queridos. Dice aquí, si alguno dice, mire, ¿cómo más? Si alguno dice, yo amo a Dios,
Adelante la mano los que amamos a Dios todos. Creo que todos la levantamos. Pero ¿sí sabe cuál es la demostración de que amamos a Dios? Cuando amamos al hermano. ¿Y a quién es que uno a veces como que no quiere amar? Es al enemigo. Hay hermanos que son difíciles, pero debemos amarlos. Porque el mismo Jesús decía, yo amo, el que ama a su amigo, lo ama, pero el problema es amar a su enemigo. Entonces hay que amar es al enemigo. Entonces cuando aquí dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece, ¿y por qué a veces se aborrece a alguien? Porque nos ha hecho daño, porque han hablado de nosotros. Eso causa dolor. Pero a ese es al que hay que amar, porque al amigo se ama normalmente, o sea, es algo automático que uno ama al que le hace a uno bien. Entonces aquí dice, y aborrece a su hermano, a ver, ¿qué es? Mentiroso. ¿En qué consiste la mentira? De que al decir yo amo a Dios y al aborrecer a su hermano, quiere decir que está diciendo algo que no es cierto. No estás amando a Dios. Entonces aquí dice, es mentiroso, a ver todos, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo? Pregunta Juan. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, la forma de mostrar que yo amo a Dios es cuando amo a mi hermano. Esa es la única forma. Porque Dios está en el hermano. ¿Cierto? ¿Y qué dice en el otro versículo, hermana? Y nosotros, todos los que estamos aquí, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, o sea, de Cristo. A ver todos, el que ama a Dios, a ver todos, ame también a su hermano. Al que, si el que está al lado es tu hermano, dígale, hermano, te amo en el amor del Señor. O si no, ni lo mire. Ni lo miren. Si no lo aman, ni se mire así de reojo y no más. Demos gloria al Señor. Hermanos, hay que restaurarnos. Porque no sabemos que el día de mañana estamos en situación semejante. Y es cuando necesitamos la mano. ¿Usted aborrece a algún hermano? ¿Me amas? El mismo Señor dijo a Pedro, ¿no? ¿Y usted sabe por qué le preguntó a Pedro? ¿Usted me ama más que estos? ¿Por qué sería, hermano Martín? ¿Por qué sería? Porque cuando unos días atrás, cuando Jesús, antes de ser capturado, él dijo, Señor, pase lo que pase, no te voy a negar. La demostración que se ama a alguien es en el momento de la prueba, de la dificultad con el hermano. Hermano, yo soy indiferente con usted, pero ¿por qué, hermano? Porque me fallaste. Ahí usted está aborreciendo al hermano. Por eso, hermano, conmigo ya no. De lejitos porque usted me ató mi confianza. Ahí está aborreciendo. Y Pedro le prometió a Jesús. Aunque dice la Biblia que fueron todos, pero el que tomó la iniciativa de decir esas palabras de Pedro. Señor, yo no te negaré. Y si es preciso, hasta la misma muerte iré. Eso fue una demostración ante los demás de amor a Dios. ¿O no? Es una demostración de amor. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Eso es demostración de que ama. Pero el día que, en el momento que capturan a Jesús y estando en el patio, ¿qué hizo? Lo negó. Porque donde hubiera dicho, sí, yo soy discípulo del maestro, el que está allá, ¿qué hubiera ocurrido? Lo crucifican también. Claro. O sea, es fácil decir amar a alguien cuando todo está bien.
Y él prometió que iría hasta la misma muerte. Pero cuando se vio que ya iban a empezar a cómo torturaban a Jesús y sabía muy bien que tanto a los familiares del que iban a crucificar a los amigos también pagan de la misma forma, dijo, no, yo no me voy a morir por él. Y por eso los negó ¿cuántas veces? 3 veces. De gloria al Señor. Entonces, por eso el Señor le dice, oiga Pedro, ¿usted me ama más que a estos? ¿Y sabe qué hizo Pedro? Yo te amo. Bueno, le da una comisión, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Otra vez. Señor, yo te amo. Pastoreé mis corderos. Pedro, ¿usted me ama más que estos? Entonces en la Biblia que él se puso muy triste y dijo, Señor, tú sabes todas las cosas y sabes que te amo. Hermanos, en eso consiste el amor. Entonces por eso aquí dice, bueno, ahí habla, está relatando lo que ocurrió. Apacienta mis corderos. Bueno. Por eso, hermanos, aquí dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Póngalo en el lenguaje actual, hermanos, del versículo 19, ya vamos a terminar. Mire lo que dicen en el lenguaje actual. Por eso, hermano Juan Carlito, consentido, colgado del cielo, amémonos en el amor del Señor. Sí. Estos viejitos, mire, tan lindos ellos, ¿cierto? 80, 90, ¿cómo es la edad? Bueno, ahí hay casi 200 años. Pero, mire, hermanos, uno debe amar, debemos amarnos. Y aquí lo dice en el lenguaje actual, mire lo que dice. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, ¿somos qué? Mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien no podemos ver, hay hermanos que dicen, yo no voy al culto los martes porque allá va a estar el hermano Julano y tal, que siempre va los martes, más bien voy el jueves. Ah, ¿saben que le tocó predicar al hermano Julano y tal? Dicen, no, yo que voy a ir a escuchar a ese fariseo. Y no vienen. Y si se conectan, ven que alguno que está dirigiendo, predicando desde su desagrado, apagan la... Dicen, no, yo no, me dañó la transmisión. Por eso aquí dice, a quien no podemos ver, mucho menos podemos amar a quién, a Dios, a quien no podemos ver. Ahí está ahí, ¿no, hermana Magali? O hay otro versículo más. Entonces, hermanos, vamos a orar dándole gracias al Señor Jesús por esta corta enseñanza. Pónganse de pies. Y recuerde, hermano, si amamos al Señor, amemos a nuestros hermanos.